Buenas noches, amigos de todo el país. Con ustedes nosotros a las 8. Hoy un programa que apunta a ser de gran interés para la educación y formación del pueblo dominicano en un tema fundamental como es la creciente violencia que reina en la República Dominicana. Vamos a analizar este tema con dos destacados profesionales de la psiquiatría y de la psicología. Y tengo el privilegio esta noche de que me acompañe un prestigioso y talentoso periodista de larga data, no porque sea muy viejo, sino por la experiencia que tiene como periodista al frente de periódicos tan importantes como lo fue Última Hora, analista de mucho peso, de altos niveles de conocimiento y de una profunda información. Me refiero a mi querido amigo, compañero en el programa de radio El Rumbo de la Tarde y hermano Rudy González. Gracias, don Giorgi, gracias. Qué bueno tener este conversatorio y Giorgi sabe arreglar las cosas también, por eso es un maestro. Es un verdadero maestro, de larga data. Bueno, no porque tiene muchos años de edad. Sí, yo peino mis canas. Yo peino mis canas, yo con un orgullo. Cumplí 73 años la semana pasada. Y la llevo con orgullo. Qué privilegio, Giorgi, que me hayas invitado a participar en este conversatorio, que incluso es un seguimiento de un tema que estoy tratando en mi programa también de por las noches en Oye País. Oye País, y que uno de tus invitados ya ha sido invitado mío también. Qué bueno. Bueno, tenemos a la doctora Alexandra Iches, psiquiatra, médico psiquiatra, y al psicólogo Milton Corniel, quien es director del Instituto de Terapia y Psicología Familiar y también fue presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. La doctora es especialista en adicciones, en psicooncología y psiquiatría forense. Sí. Buenas noches y gracias de corazón por haber aceptado esta invitación para analizar este tema que tanto preocupa a la familia dominicana en este momento. Muchísimas gracias, yo súper encantada de estar acá y bueno, mi primera vez en este programa, espero que sea la primera de muchas y por supuesto con un tema tan impactante como es el tema de la violencia o violencia social. Para mí será de mucho y grato orgullo estar compartiendo con mi colega y desde una perspectiva quizás un poco diferente nosotros abordar esto porque en realidad es algo en donde la responsabilidad tiende a ser de doble vía. Hasta ahora es un constructo en donde todo el mundo piensa que solamente es social cuando realmente hay o tiene muchas connotaciones. Bueno, muchas gracias. Siempre estamos dispuestos a colaborar y aprovechar, don Rudy, para felicitarle, porque no aparenta que son, ¿no? Se mantiene bastante joven. Sí. Por fuera, por lo menos. La carrocería, ¿verdad? Ya. Bueno, le voy a dar el privilegio a don Rudy que inicie, ¿no? La doctora Iches planteaba un tema. El tema de la violencia, el tema de la situación de tensiones en nuestros jóvenes, adolescentes, ya porque hay muchachos de 12, 13, 14 años metidos en problemas de violencia y de inestabilidad. Es un problema multifactorial y multisectorial. Usted decía que no es solamente social, pero debe haber un eje central. Sí, claro. Siempre hay un eje que es transversal a lo demás. ¿Cuál es ese eje? ¿Y cómo podemos enfrentar la situación que genera ese eje? Claro, lo primero que tenemos que diferenciar es que existen dos entidades que se parecen mucho y lamentablemente la población no la distingue, que es agresividad y que es violencia. La agresividad es una condición innata de cada ser vivo y es un sistema de alerta que te lleva a tú sacarla, utilizarla en el momento en donde requiere tener lo que son tus garantías de supervivencia estables. Sin embargo, la violencia es la transformación de la agresividad en un entorno, en un constructo. Y cuando hablamos de que es multifactorial, es que aunque se ve, porque la forma de manifestar
darse es social, hay tres grandes diferentes tipos de violencia dentro de esa violencia social, que es la violencia interpersonal, que es aquella en la que la sociedad ve, en donde existen los pleitos, las confrontaciones, en donde está la organización, las pandillas, la violencia intrafamiliar entra dentro de ese grupo. Está la violencia individual, que es aquella en donde el mismo individuo se la infringe, y está en este caso lo que es la violencia colectiva, que ya es donde esa interpersonal se agrupa en células adicionales y tienen una motivación siempre, en este caso es provocar un daño, que es, en este caso, intencionado. Sin embargo, la connotación de ser violento solo es característico del ser humano. Los animales no son violentos, sí son agresivos, pero no son violentos. Que reaccionan a propósito porque la violencia necesita una estructura, una intelectualización, un fin, una motivación, que dicho sea de paso, cuando tú la ejecutas, nunca esperas ser lesionado. Tú esperas lesionar, pero no recibir esto. Y cuando decimos que es multifactorial, es porque se ha querido ver o se ha querido entender que la violencia social solamente está dada probablemente por la desesperación o por la impulsividad que puede estar manifiesta frente a una provocación, y no es así. Es un factor. Una de las cosas que más recalcamos en salud mental es que la única forma de nosotros llegar a tener entornos y sociedades no violentas es basado en la educación, porque hay una serie de procesos, en este caso cognitivos, que deben de darse para que el individuo no llegue a ser violento, y no está íntimamente ligada también con lo que siempre pretendemos creer, que la violencia está más asociada a sectores económicos deprimidos y sectores educativos deprimidos. Pero cuando tú hablas de educación, no necesariamente es educación escolar, sino educación primaria del hogar. Que dicho sea de paso, la estructura de la educación académica que nosotros tenemos, la educación académica que se da en planteles, no es ni siquiera la ideal, porque en los países desarrollados ya la educación introduce un sinnúmero de conocimientos que no están basados solamente en un programa académico que incluso está desfasado cuando tú lo comparas a otros países en donde tienes que nivelarlos. Entonces es muy complejo. Pero no es fundamental la formación que el individuo recibe en su hogar para ir moldeando su conducta como ser humano, como ciudadano. Hay una realidad. Y es que la violencia es, sumado, ¿verdad?, a lo que señalaba la doctora, es aprendida. La violencia se socializa en la familia, se socializa en los entornos en los que interactúan el ser humano desde su nacimiento. Entonces, al aprender la violencia, es como si dijéramos que quien practica violencia ha logrado un método de lograr gratificaciones, valga la mención, o de obtener algún bien, algún beneficio en particular que satisface alguna, digamos, necesidad que tenga. Entonces, ¿qué elementos sí la desencadenan? Claro. Entonces, esta instancia interna en las personas que los hace buscar gratificaciones, cuando no logra obtenerla mediante medios, digamos, no violentos, entonces utiliza toda la fuerza y los recursos que tiene con el objetivo de lograr lo que quiere. Y ahí también opera el conocimiento del que tiene más fuerza, el que tiene más poder, y lo ejerce sobre el más débil, sobre el más vulnerable. Hay algo que usted dijo y es así. Hay dos tipos de aprendizajes que se dan de forma innata. El individuo actúa por aquel aprendizaje que es el intelectual
o el que te da un conocimiento nuevo, y aquel que es por conducta aprendida. Dentro de eso, de esa gran diferencia, está también lo que es la educación, que es aquella formación de conducta aprendida que tenemos desde el momento en que somos individuos, o sea, desde que el niño nace, hay procesos, en este caso, que se van dando, que van moldeando lo que es en este caso la personalidad, que aunque la determinamos ya de que el individuo es adulto, va fomentándose esas actuaciones dentro de lo que es su desarrollo, y va reforzando lo que es el carácter y el temperamento. Entonces, en casa se educa, en la escuela se aprende un programa académico, y cuando vemos de esos factores, de esas múltiples situaciones o de esas múltiples causas que de una u otra manera influyen de forma directa en la violencia, es eso, de dónde viene y cómo viene el entorno en el cual se desarrolla ese individuo. ¿Dónde están los detonantes? Porque el mismo entorno. ¿Qué lo detona? El mismo entorno. El mismo entorno, porque cuando vemos muchos ejemplos, ¿no? Un niño manifiesta un comportamiento no aceptable. Nosotros estamos cansados de ver en las redes sociales a los padres, a los amiguitos, al entorno en el que él interactúa, aplaudiendo y celebrando. Eso se llama en psicología refuerzo. Cuando tú haces un refuerzo, es como si tú potenciaras ese comportamiento. Entonces, ese refuerzo se da a todos los niveles, mediante el desarrollo de la persona, a nivel que va creciendo, y los entornos en que interactúa. Y dentro de esos mismos factores también tengo que no dejar fuera lo que es el factor, en este caso, biológico, porque hay condiciones médicas preexistentes o condiciones médicas que se dan que hace que el individuo, sin haber tenido anteriormente en ningún momento de su vida un comportamiento violento, pues entonces llegue a tenerlo. Y esto se da, obvio, por algunas alteraciones que pueden darse dentro de la estructura del cerebro. Sí. Perdónenme, tenemos que hacer una pausa. Sí. Vamos a la pausa y al regreso continuamos con esta conversación sobre la violencia en la sociedad dominicana. Continúa viendo